El tema 3, realización de estudios audiológicos, toca varios temas de gran importancia para el audioprotesista. Aquí nos encontramos con la batería de pruebas que debemos realizar, con las distintas formas en que podemos clasificar la hipoacusia y con las expectativas acerca de cómo va a funcionar el audífono en nuestro paciente en base a los resultados de las pruebas que le hacemos. El estudio audiológico siempre debe comenzar con la anamnesis, ya que vamos a obtener mucha información de gran importancia, como veremos posteriormente en el tema 6. El siguiente paso sería realizar la otoscopia. Si en esta prueba vemos un conducto auditivo y un tímpano normales, podemos proceder con la siguiente prueba. Pero si vemos signos de infección, perforación timpánica o cualquier otra patología, debemos remitir al paciente al otorrino antes de pasar a las siguientes pruebas. Tened en cuenta que si tiene una infección, habrá perdido audición, pero cuando sane, la audición seguramente volverá a mejorar. Entonces tendríamos que realizar las pruebas 2 veces. Si todo está bien, pasaríamos a la impedanciometría. Y en este caso, tenemos que diferenciar entre encontrarnos una patología crónica o una episódica. Por ejemplo, si tiene otoesclerosis, una patología crónica, esta nos va a mejorar aunque lo enviemos al otorrino, así que podemos pasar a realizar la audiometría. En caso de una patología episódica, como puede ser la caja timpánica llena de líquido, sí que debemos parar el examen y esperar a que se le cure antes de realizar la audiometría. Si todo está normal o tiene una patología crónica, pasaríamos a la audiometría. Al realizar la audiometría es indispensable realizar la audiometría tonal, es decir, vía aérea, vía ósea y umbral de disconfort, y la audiometría verbal. Otro punto en el que me quiero centrar en esta introducción son las expectativas de la adaptación protésica. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando yo hago las pruebas y le explico al paciente los resultados, tengo que hacerle una idea de cómo va a funcionar el audífono en su oído. Esto es importantísimo porque el paciente debe tener una expectativa realista. Si nosotros vemos en las pruebas que va a mejorar con el audífono, pero que va a tener dificultades, eso hay que explicárselo al paciente. De lo contrario, muchos piensan que se van a poner un audífono y que van a escuchar como cuando tenían 20 años. Y eso nunca es así. Sobre todo si vemos que los resultados de las pruebas no son buenos. Si no se le dejan claras cuáles son las expectativas, la adaptación será más complicada porque el paciente no escuchará nunca como creía que iba a escuchar. Los aspectos en los que nos tenemos que fijar para hacernos una idea de cómo se le va a adaptar el audífono a la persona son el grado de pérdida auditiva, es decir, si es leve, moderada, severa, profunda, las características del perfil audiométrico, si es una pendiente normal, es una pendiente brusca, si es una cuerda floja, la dinámica auditiva o el rango dinámico, que esto se refiere a la distancia en decibelios que hay desde el umbral de audición hasta el umbral de disconfort. Y por último, el porcentaje de palabras acertadas en la audiometría verbal. Existen también factores psicológicos, pero que eso es ya más complicado determinarlo de una forma práctica. Os voy a poner un ejemplo de lo que serían unas buenas expectativas. Mirad, aquí tenemos una audiometría tonal y una audiometría verbal. Lo primero en que nos fijamos en el grado de pérdida auditiva. Si os fijáis, es moderada en ambos oídos. ¿Cómo lo calculamos esto? Pues como viene en el tema, se hace haciendo la media de la pérdida auditiva en las frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000. Y en función de eso ya calculo si es moderada, severa, profunda o leve. En este caso sería moderada. Por tanto, las expectativas son muy buenas. ¿Por qué la mejor opción es que sea moderada? ¿O lo mejor para nosotros? Porque si es leve, el beneficio que obtiene con el audífono es tan pequeño que realmente no lo utilizaría. Y si es profunda o severa, ya la pérdida auditiva es tan grande que va a tener dificultades en ciertos momentos. Otro criterio, las características del perfil audiométrico. En este caso tenemos una pendiente normal, es el perfil más común que nos vamos a encontrar
porque es el característico de una presbiacusia, es decir, una pérdida auditiva por la edad. En este caso, como veis, es uno de los que es más fácil adaptar. Lo siguiente que nos fijamos, la dinámica auditiva o el rango dinámico, que como veis es muy bueno. Cuando es más de 30 ya lo consideramos bueno, y cuanto más grande sea, pues más bueno todavía. Lo que nos vamos a encontrar con dificultades cuando ya es menos de 30. Y por último, la logoaudiometría, que como vemos en este ejemplo, ambos oídos superan el 90%. En este caso concreto sería un caso ideal en el que sería una adaptación relativamente fácil. Y con esto terminamos la introducción al tema 3, realización de estudios audiológicos.